Empezamos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista de nuestro programa Culturarte, producido por el Centro Cultural Escenarios. Mi nombre es Stephanie Cienfuegos y quiero darle la bienvenida a nuestras grandes invitadas de esta noche, Analí y Estela. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas Buenas, noches. Acá buenas contenta noches. de recibir tu invitación. Ok. Analí Arrauzque es arquitecta y gestora cultural. Ha desarrollado su vida profesional en el sector público, destacándose en obras de recuperación de patrimonio y renovación urbana como el Programa de Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, la construcción de el conjunto habitacional La Muralla, la restauración y puesta en valor de la Manzana, del Rastro y la Soledad, la Casa de las 13 Puertas, el Teatro Municipal de Lima. En este último se encargó de la puesta en marcha tras su restauración, asumiendo el rol de administradora del teatro en el periodo 2011-2014, desarrollando varios proyectos emblemáticos desde el ámbito operativo como el FAIL 2012-2013, La Plazuela, La Plazuelita, el Teatro Abierto y Plazuela Abierta. Desde mediados del 2014 asume el rol de coordinadora de soporte de gestión del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura, asumiendo la responsabilidad administrativa y operativa del teatro hasta febrero del 2020. Actualmente es consultora independiente, especialista en operación y elaboración de diagnósticos en infraestructuras culturales, miembro de la Asociación Cultural de Danzas Ancachinas Tierra Madre. Bienvenida, Analí. Gracias, Stephanie. Y Estela Paredes es cofundadora y actualmente directora de gestión y desarrollo de La Tarumba. Realizó estudios de administración en Estados Unidos y luego centra su formación en las artes escénicas dentro y fuera del Perú, ampliando posteriormente sus conocimientos en educación, gestión cultural y gerencia. Participa en producciones cinematográficas nacionales y extranjeras y en paralelo crea y proyecta junto a Fernando Ceballos la propuesta artística y pedagógica de La Tarumba. Forma parte del elenco de artistas por 20 años y se desempeña a su vez como coordinadora pedagógica para luego concentrarse en la gestión y administración de la organización, desarrollando un modelo orientado principalmente en su sostenibilidad. Recibe innumerables reconocimientos por su contribución al desarrollo del arte, cultura y educación. Entre ellos se destaca palmas magisteriales en categoría Mauta, distinción honorífica que otorga el Estado peruano por la contribución a la educación y el desarrollo del país en el 2015. Distinguida como personalidad meritoria de la cultura del Ministerio de Cultura en el año 2011 y nombrada Chevalier en la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de las Artes y Cultura de Francia en el 2010. Bienvenida, Estela. Muchas gracias a ambas por recibir esta invitación y ser parte de este conversatorio que desde nuestro pequeño espacio ofrecemos para las personas que nos siguen de Piura y de todo el Perú. ¿Cómo están ambas? A ver, Bueno, adelante, Estela. dale, dale. Sí, esta nueva modalidad de tener que ponernos siempre, exponernos en una pantalla, es algo que todavía tenemos que experimentar, manejar y dominar, ¿no? Entonces ya el hecho de mirarme incluso dentro de la pantalla ya me pone así medio nerviosona, pero bien, estoy bien, trabajando muchísimo, creo que trabajando más que en los últimos años. La pandemia realmente ha calado muy fuerte, no solamente en el trabajo, también en las emociones, en las relaciones, en todo, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú, Aneli? Bien, sí, coincido totalmente con lo que dices, Estela, trabajando muy duro, ¿no? Justo yo salgo de la administración pública en febrero y de pronto llega este tema de la pandemia, ¿no? Y nos acerca a una realidad que de alguna manera
ha sido también bastante positivo porque nos ha permitido conocernos, integrarnos, generar y tejer nuevas redes, ¿no? Tan importantes, tan necesarias, y eso ha demandado muchísimo trabajo, muchísimo más del que de pronto estábamos acostumbrados, sin horarios, ¿no? De por sí el trabajo dentro de un teatro es así, súper demandante, pero en estas épocas de emergencia nos ha llevado a dar muchísimo más de tiempo del que estábamos ya antes acostumbrados, ¿no? Pero con muchísimo aprendizaje también. Sí. Claro, como comentan Ali, también está este lado positivo, ¿no? Que se le puede ver a la pandemia, justamente esta posibilidad de conectarse con otros, con otras, de generar estas nuevas redes, que tal vez sin la cuarentena, sin la pandemia, no hubiera sido posible en la magnitud en la que se ha creado, porque es bastante grande el trabajo que se ha realizado y lo que se ha logrado a causa de esto. Bueno, el día de hoy nuestro tema es infraestructura cultural. Ambas tienen experiencia al respecto en base a lo que se dedican, en el caso de Análisis Profesión. En el caso de Estela, ¿qué nos podrías contar tú en base a tu experiencia sobre la gestión cultural desde la experiencia en la Tarumba? Mira, este es un tema que yo fui aprendiendo en el camino, ¿no? La Tarumba tiene 36 años de vida y desde un inicio planteamos una filosofía de trabajo que nos llevara a desarrollar una propuesta artística y pedagógica al mismo tiempo, basada en una estructura que contemplara los lenguajes del circo, el teatro y la música, haciendo sinergias entre las tres disciplinas, y además en la parte educativa, planteando una metodología que se basara en la creatividad, que se basara en el juego y que se basara en el afecto, sobre todo. Porque vivíamos ese momento, año 84, conflicto interno, que es muy fuerte, que realmente también te nublaba la visión hacia futuro de cómo salir de esto, pero aún así, esa misma, o sea, como hoy en día, ¿no? Esa misma situación nos hizo tener las garras para apostar por esto y nos lanzamos en un primer momento a abrirnos un campo de investigación en esta integración de las diferentes áreas, sobre todo en desarrollar una propuesta que sea peruana, ¿no? Eminentemente peruana. Entonces, cogimos mochilas y nos fuimos a hacer teatro en la calle por todo el Perú, y llegar desde las plazas hasta las iglesias o hasta un lugar de la selva donde la máquina de Petroperú hacía posible hacer un escenario que limpiaba la maleza y nos poníamos ahí a hacer función para alguna comunidad nativa o para los mismos trabajadores de Petroperú. Esta experiencia la hicimos como 3 veces, o sea, en el momento de la investigación, después en el momento que ya habíamos desarrollado mucho más cosas, ya la propuesta muchísimo más sólida, y esa es la manera como empezamos, pero siempre con el sueño de tener ¿no? Y el local propio, ese lugar que nos albergara y que nosotros sobre todo pudiéramos instalar toda la herramienta circense que hasta el momento que tuvimos lugar, practicábamos en el parque, ¿no? En el campo de Marte, lo habíamos, nos habíamos aprobado el campo de Marte, colgamos los trapecios de los árboles, o sea, y con un ingenio tremendo porque no había ni siquiera una información académica que te hiciera llegar. El circo tiene, pues, académicamente tiene una vida de 50, 60 años, no más.
después el conocimiento del circo se ha transmitido de generación en generación. Y creo que esa manera de trabajar en la que uno tenía que explorar sobre cosas que totalmente desconocía y acompañado siempre del asombro de las cosas, de lo que se iba logrando de a pocos. Pasamos de la plaza, de la calle, a un teatro para hacer alguna temporada, alguna local comunal, construimos con la comunidad locales comunales en San Martín de Porres, uno en el Agustino otro, que eran centros culturales que lamentablemente ahora ambos se han convertido en iglesias evangélicas. Eso pasa con la cultura. Entonces, hasta que llegamos a la casa de Miraflores, local de Miraflores, ¿no? Y es ahí cuando nos planteamos una responsabilidad aún mayor, ¿no? Nosotros llegamos a la casa de Miraflores no solamente porque era un anhelo, sino porque la situación que se daba en ese momento, te estoy hablando del año 92, la situación que se daba en ese momento en el país no nos permitía ya volver a los barrios donde nosotros habíamos trabajado durante todos esos años, y lo que hicimos fue abrir la casa y traer a los chicos de los barrios a la casa, y con asombro descubrimos que podíamos trabajar con ellos en una mejor calidad de vida y de trabajo, y a ellos también se les abría un mundo totalmente diferente. Nadie había llegado, o sea, muchos no habían ido a Miraflores, y ahí es que empezamos a tomar como conciencia, y el lugar lo preparamos justamente para que sea ese lugar que estimule la imaginación, que realmente tenga todos los implementos necesarios para que esa imaginación realmente pueda volar, ¿no? Y ahí empezó mi chamba, digamos, de gestión, porque claro, ya teniendo un lugar había obligaciones, ¿no? Y bueno, y explorando, pero a partir de mi rol de actriz, ¿eh? Si bien yo estudié administración, cosa que no terminé en Estados Unidos, definitivamente muchos de los conocimientos que adquirí me sirvieron, pero realmente yo más apelé al temperamento artístico, y siempre he dicho que la cuestión cultural es una cuestión de imaginar. No creo que haya una gestión cultural de una organización que sea la misma, que se acomode para otra organización. O sea, jamás. Eso lo descubrí en el camino. Es por eso que de repente académicamente los diplomados o la profesión, la especialización de gestión cultural no termina de cuajar, ¿no? Porque realmente el gestor cultural tiene que ser una persona que tome a la ciencia como al arte, a la ciencia administrativa, a la ciencia de las finanzas, exactamente como todo el arte, creativamente, con una flexibilidad y una apertura total, y sin perder el ojo, la dirección o el objetivo para qué estamos gestionando, ¿no? Estamos gestionando la creación, producción de símbolos que van a construir valores, que van a construir identidad cultural, ¿no? Y ahí paralelamente, como la situación se puso medio jodida en ese momento, nos inventamos servicios culturales que después nos dimos cuenta que aplicando elementos de las ciencias administrativas que dependen de las ciencias de la sociología, pudimos armar un modelo de gestión que nos permitiera dar servicios para que los fondos que nosotros capturáramos de ahí podía financiar entonces los proyectos sociales y la sostenibilidad de la Tarumba. Es más o menos como planteamos la gestión. Realmente nuestras finanzas no era, si bien nos
nos valimos de muchos componentes empresariales para tener mayor eficiencia y eficacia, ¿no? Para sistematizar el trabajo, para tener herramientas de posicionamiento, de venta. Eso nos sirvió mucho realmente para poder autofinanciar el propósito de la Tarumba, ¿no? Y así hemos venido trabajando hasta ahora con líneas de proyectos sociales, y a su vez 2 líneas específicas que son los talleres para los niños y adolescentes, y la otra línea es la línea artística, que se traduce en la temporada de circo que anualmente hacemos desde el año 90, ¿no? Entonces, ya sí hemos repartido la cosa y se ha ido creciendo, y para nosotros era importante el crecimiento porque obtener un alto impacto, ¿no?, de llegada era muy importante, Por eso que siempre pensamos en lo grande, y creo que pensamos en lo grande porque la primera pasión que nos movió después de haber hecho toda esta primera etapa de investigación y recorrer el Perú de punta a punta, nos hizo calar, nos caló muchísimo el Perú como fuente de inspiración, como fuente cultural, o sea, fue grandioso, o sea, una riqueza enorme, pero al mismo tiempo esta complejidad que tiene este país de encontrar una carencia y vacíos y la injusticia y el retraso y la falta de patriotismo también, ¿no? Cosa que se ha venido desarrollando. Entonces, para nosotros por eso fue desarrollar valores culturales que nos hicieran sentir orgullosos, ¿no?, de nuestras culturas. Eso, más o menos en resumen. Y como que lo importante, ¿no?, de esa experiencia, cómo han evolucionado. ¿Perdón? Lo importante de esa experiencia es la evolución, justamente. La evolución que... La evolución, sí. El aprender, a veces nosotros como seres humanos sesgamos mucho el pensamiento o la acción, ¿no? Entonces, nos metemos muy a fondo sobre la técnica del arte escénico, y entonces yo soy artista, y no va más allá, ¿no? Cuando realmente el arte tiene que tener una intersección de todo el conocimiento. Es transversal, completamente. Estamos hablando de que somos trabajadores de la cultura, entonces estamos hablando de un espectro enorme, ¿no? Porque la cultura implica una dimensión cognitiva, una dimensión del ser social, una dimensión estética, y una dimensión que va del pozo, ¿no?, de la pertenencia, de dónde vamos, ¿no?, de dónde provenimos y a dónde vamos. O sea, es muy amplio, ¿no? Y eso creo que exige realmente en nosotros esa capacidad de realmente indagar y explorar en todo. Y a mí personalmente me ayudó muchísimo de dónde provengo. O sea, yo provengo de una familia en la que mi madre provenía de una clase social, mi abuelo era zapatero y además era curandero. Y mi padre provenía de una familia de terratenientes, dueños de tierras, y de otro estatus totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso como que me hizo ver 2 mundos desde niña y comprenderlos, ¿no? Recuerdo que yo tenía 11 años cuando mi papá me sentó un día y me explicó la lucha de clases, ¿no? Y ahí es que empecé a asimilar la importancia de realmente buscar en todo, ¿no? Buscar en todo para realmente comprender y ubicarte también, ¿no? Y mucho más con el compromiso y la responsabilidad de ser artista, ¿no? Porque un artista se para en un escenario y tiene
enorme responsabilidad Responsabilidad. de comunicar, transmitir algo que no solamente va a la cabeza, sino va a la memoria, a las emociones, y eso es algo que hay que tomarlo con muchísimo responsabilidad. Responsabilidad. Ujú. Ujú. Sí. Muchas gracias, Estela. Analí, cuéntanos, por favor, tu experiencia en lo que es infraestructura cultural. Sí. Justamente en tu reseña mencionábamos que un tiempo te dedicaste al tema de reconstrucción de patrimonio, ¿verdad? De patrimonio cultural, Sí. restauración, perdón, Ujú. y luego entras en la parte administrativa del Gran Teatro. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, mira, yo provengo de las canteras de la danza. Bien, desde muy pequeña nací con esa semilla y de amor a las danzas, pese a que no tenían mucho apoyo por parte de mis papás. Ellos no veían con buenos ojos justamente que tuviera tanto amor a las danzas y sobre todo al tema de folclore. Si bien hice danza clásica, danza contemporánea, siempre mis energías me llamaban hacia el folclore. Y en el momento de elegir una carrera, tuve que elegir una carrera la más pegada hacia las artes, ¿no? Que fue de la arquitectura. Y en paralelo desarrollé, digamos, esas dos actividades, ¿no? La arquitectura y las danzas. Y desde ahí viene también mucho este trabajo desde la Asociación Cultural Tierra Madre, que era una generación posterior a lo que fue el grupo Septiembre, era un grupo de teatro también de investigación, y que tenía una filosofía de trabajo que nos heredaron a nosotros como la Asociación Cultural Tierra Madre. Entonces trabajamos mucho en el tema de investigación, de preservar la memoria, de no solamente de repetir las danzas, sino ir a la ciudad, conocer cómo se trabaja, cuál es el significado, el simbolismo de cada uno de los detalles, y después, cuando ya teníamos todo el contexto, recién representar. Entonces eso se impregna en tu quehacer, en tu memoria, en tu forma de ser finalmente. Y cuando ya voy conjugando la pasión que tengo hacia la conservación del patrimonio, veo, por ejemplo, en el caso del conjunto habitacional La Muralla, que no solamente se trata de infraestructura, ¿no? Ahí nosotros hicimos un proyecto en donde 70 familias se les dio capacitación para que puedan ellos mismos autoconstruir sus viviendas, se les dio mucha asistencia social y ellos retornaron más o menos alrededor del 2007, 2006 más o menos a sus viviendas, y nosotros pensamos de que el espacio iba a generar un impacto muy positivo y iba a cambiar completamente la forma de cómo ellos podían relacionarse entre ellos y con sus propias personas, ¿no? Porque estábamos hablando de personas que vivían dentro de espacios insalubres, tuburizados, con mucha obsolescencia. Y cuando se les da esta nueva situación, si bien hubo un impacto muy positivo, vi que ese impacto era muy débil a comparación de estos trabajadores que nos acompañaron a la recuperación y restauración del teatro municipal, porque muchos de estos trabajadores que venían de toda esta secuencia de haber sido capacitados y demás, nos acompañaron en la restauración del Teatro Municipal de Lima. Y el cambio que se dio dentro de estas familias, dentro de estas personas, ya como trabajadores del mismo teatro, el impacto fue exponencial, completamente. Y ahí me di cuenta de cuán movilizador puede ser el teatro, pueden ser las artes, que impactan muchísimo más que la arquitectura, que la espacialidad, ¿no? Nosotros
asumimos el reto, a mí me dan el reto de asumir la administración del Teatro Municipal de Lima, porque me decían, de todos los arquitectos, tú eres la única que entiende a estos locos, ¿no? Y estábamos a punto de estrenar, íbamos a estrenar, bueno, a reinaugurar el Teatro Municipal con la ópera El Barbero de Sevilla, con Juan Diego Flores. Ya estábamos con todo el movimiento de la compañía Alejandro Granda en su momento, y me dieron esa responsabilidad. Yo, en ese momento, un teatro de gran formato, con una técnica, ¿no?, que en ese momento no existía, o sea, no había otros parámetros, digamos, las metodologías y los procedimientos que tenían, ¿no?, el Teatro Segura y el Teatro Municipal no calzaban con la realidad de este nuevo teatro que se iba a abrir, que justamente el Teatro Municipal de Lima ahora está cumpliendo sus 100 años. Entonces tenías una responsabilidad, porque era patrimonio, era un espacio de mucho impacto, un ícono de la cultura, y de pronto en ese momento no tenías los recursos, ¿no?, los recursos metodológicos para poder poner en marcha al nivel que se requería, ¿no? En ese momento, como también lo menciona Estela, no tienes a dónde, o de dónde hacer un copy-paste para poder avanzar, ¿no? Tienes que empezar a generar, a crear, a fortalecerte primero hacia adentro, con tu equipo de trabajo, haciendo sinergias. Realmente nosotros tuvimos un equipo de trabajo de lujo, ¿no?, hacia adentro. En su momento arrancamos con Mario Raes como director técnico, ¿no? Él armó su planta de trabajo, teniendo a sus jefes de cada área, que me dieron total soporte, ¿no?, desde ese lado, y desde el lado de infraestructura también. Fueron los mismos trabajadores que vinieron en todo este proceso de recuperación, de reconstrucción del teatro. Entonces recuerdo que en el día 1, sin que nosotros, porque es bueno también indicarlo, el Teatro Municipal de Lima inicia sus operaciones y no teníamos presupuesto, ¿no? O sea, no había presupuesto, no teníamos todavía las asignaciones económicas para poder hacer las contrataciones, ¿no? Sin embargo, era tal el amor y la camiseta que tenían todos los trabajadores, que ellos mismos se mandaron a confeccionar sus uniformes, ellos, y estamos hablando desde trabajadores de limpieza, trabajadores de mantenimiento, seguridad, técnicos, todo. Desde ahí se inició todo también una nueva etapa, ¿no? Y que me da mucha alegría que este teatro se mantenga, porque el valor que tienen son las personas que están atrás de ese espacio. Entonces encontré un nivel más, ¿no?, que no solamente es enfocarse en las dinámicas o en las acciones, sino también enfocarse en las personas. Cuán importante es enfocarse en las personas para crear y gestionar adecuadamente los espacios y generar ese espíritu, ¿no? Porque es muy importante también que cada espacio tiene su identidad, ¿no? Y también tiene su alma, y hay que encontrar justamente que estas características se puedan conservar y se puedan proyectar, ¿no? Nosotros, me acuerdo que en el día 1 yo les dije a los señores de seguridad, en este espacio, en un teatro, se olvidan de todas las formas de ser estrictos o serios, ¿no? Acá es un espacio para dar la bienvenida, es un espacio público, y se les tiene que hacer sentir a las personas que vienen a nuestro teatro que están siendo bien recibidas, que están siendo acogidas. Y empezamos a hacer todo ese cambio de chip, ¿no? Y eso se ha quedado como un sello también del servicio de cada uno de estos espacios, porque es muy importante no solamente hacer el vínculo
con tu público, sino también con los artistas, con los promotores, con todos los agentes de este ecosistema que se va relacionando, porque finalmente es cíclico y siempre son los mismos, ¿no? Van a ir llegando y van a ir generando nuevos públicos además, y es muy importante. Esa experiencia del teatro municipal fue muy potente, ¿no? Me permitió además enlazarme con diferentes espacios, digamos, teatros patrimoniales, ¿no? A nivel de la región. El Teatro Colón de Argentina, por ejemplo, fueron muy colaboradores conmigo en la etapa de construcción, de restauración, y también compartir también un poco las problemáticas que teníamos como un teatro que tenía que mantenerse vivo, pero al mismo tiempo tenías toda esta responsabilidad de monumentalidad, de ser patrimonio, ¿no? Y todas esas consideraciones. Ha sido un camino bastante arduo, ¿no? Porque ha sido también generar hacia el Estado, hacia el, el no haber, por ejemplo, parámetros para poder homologar, ¿no? Para poder contratar. Por ejemplo, en el Estado te dicen que tal persona tiene que tener estudios en tal rubro. Y nosotros teníamos trabajadores, por ejemplo, tramoyistas, que venían con 30 años de experiencia, pero que no tenían estudios formales en ningún lado, ¿no? ¿Cómo lo sustentas? ¿No? Crear fórmulas. Creamos fórmulas para poder validar su experiencia a través de los programas, a través de las actividades que ellos habían venido registrando. Después, cosas tan graciosas como el tema del equipamiento, ¿no? En ese momento la municipalidad te decía, pero ¿por qué me estás pidiendo un casco PELS, ¿no? Un casco para trabajos en altura especial, si yo te puedo dar estos cascos que están 6 soles y los que nos estás pidiendo están 300 soles, ¿no? Y no existe el parámetro. Entonces tenías que ir y sustentar cada uno de los pedidos, por qué se necesita tal o cual cosa, ¿no? La especificidad del sector. Y ahí empezamos a conocer de que en esos detalles no existían, ¿no? A nivel del sector no teníamos normativa específica, ¿no? La normativa, por ejemplo, para trabajadores era lo más, tenías que asemejarte hacia los parámetros del sector de construcción civil, por ejemplo, ¿no? En normas de seguridad, de leyes laborales, el tema de las jornadas, por ejemplo, y así un sinfín de detalles que fueron como que dándonos cuenta de cuánto trabajo pendiente hay por hacer, ¿no? Claro. Al llegar al Gran Teatro Nacional, ya este teatro había empezado a trabajar en el 2012, yo llego en el 2014, ¿no? Y desde ahí se pudo hacer también mayor énfasis porque al estar dentro del ministerio, digamos, todo lo que podrías tú lograr, ¿no? Ya se podría estandarizar y permitir de que otros teatros públicos podían replicar, ¿no? Los avances que se estaban dando. Y eso ha sido un poco el objetivo de que estos teatros del Estado puedan justamente ser espacios dinamizadores y espacios que puedan ayudar a que se fortalezcan y que puedan crecer. Wow, qué interesante la experiencia que ambas nos cuentan. Es para quedarse asombrada y simplemente escuchando. Algo que comentabas, Analí, justamente que hay vacíos en el sector, por ejemplo, del punto de vista laboral. También hay vacíos en el sector desde el tema administrativo, municipal. Por ejemplo, hay muchas municipalidades que no cuentan con una licencia de funcionamiento específicamente para el sector y los espacios tienen que adaptar sus pedidos a otras figuras. En el caso de ustedes, por ejemplo, con la Tarumba, ¿les ha sucedido ello cuando ustedes han adquirido las licencias administrativas ante las municipalidades? ¿Han tenido que también adaptar la figura para poder obtenerlas? Las municipalidades siempre va a haber problemas.
porque realmente no están preparadas para esto, y si tienen el PUPAC y los reglamentos y todo, no se echan realmente a seguirlos, ¿no? Siempre hemos tenido problemas con las municipalidades. El problema siempre lo hemos llevado, en un momento dado yo aprendí que el problema tenía que llevarlo más por la persona que me atendía. O sea, es como, Sí. ok, me pongo, no sé, como en la obra de teatro, ¿no? Yo tengo que interactuar con este otro personaje, me hago un guión y siempre un final feliz. Entonces, me adapto a esa relación y empiezo, y nunca de ser didáctica y pedagógica con él, con esta persona, como para que bien, para los que vengan en el futuro, sea también para esa persona fácil, ¿no? Claro. Y para los demás. Y así en las municipalidades la carpa se va moviendo, la carpa de circo, ¿no? Entonces la tenemos en Chorrillos, la hemos pasado al Cono Norte, hemos viajado a Trujillo, a Arequipa, entonces hay que adaptarse con esa carpa a regulaciones, pero más que a regulaciones, a la persona que realmente está a cargo de tomarte la resolución, ¿no? Y en ese sentido está claro, el sector cultural está lejos de todo. Solo nosotros estamos lejos de un derecho o de una calidad de trabajo. No, está también del lado, están lejos realmente de darle el valor que tenemos a cualquier acción cultural que se haga, ¿no? Es más o menos la experiencia como en Miraflores tenemos ya desde el año 92, sí tuvimos problemas serios en realmente obtener una licencia que después nos la quitaron, licencia por ejemplo para hacer espectáculos, ¿no? Y nos las quitaron porque un vecino se queja, ¿me entiendes? Entonces, cuando se podría llegar a acuerdos, porque de todas maneras a cualquier distrito, a cualquier comunidad, es importante que tenga diferentes agentes que conforman una comunidad, la gente de la iglesia, la gente de la clínica, del centro educativo y la gente del centro cultural, ¿no? Y son agentes que todos estamos sirviendo a la comunidad desde diferentes campos, ¿no? Claro. Y eso es lo que todavía no se logra instalar o sea, ese es un problema más que tenemos nosotros como sector cultural, que probablemente venga que es un problema histórico, ¿no? Pero también es un problema histórico la implementación que tenemos los del otro lado, nosotros, la sociedad civil, en no haber realmente buscado y nada, y plantarnos en que realmente ese tipo de cosas se solucionen de una manera de beneficio mutuo para todos, ¿no? Eso, sí, con respecto a las municipalidades. Ahora, finalmente nosotros, los espacios que hemos acondicionado, implementado, siempre hemos buscado la calidad en el servicio que le damos al espectador, a quien viene a ver, porque queremos que se lleve una experiencia, más allá de ver un espectáculo, queremos que se lleve toda una experiencia, ¿no? Entonces, siempre que, bueno, teníamos montada la carpa, entonces llegaba Indes y decía, oye, traía a otra gente para mirar, tenía que mirar la carpa de la tarumba para ver cómo debía ser implementada una carpa de circo. Pero
pero aún así se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado, pero de una manera de a pulso, quizá individualmente. Es como, Y es bastante desgastante, además. es súper desgastante, ¿no? Ujú. Entonces, ahora claro, es pertinente tu pregunta, Stephanie, porque, claro, estamos viendo en ese momento que, que municipalidades tienen ese problema, ¿no? Pero eso es algo que hemos tenido siempre, pero hoy lo estamos visualizando, hoy lo estamos evidenciando, ¿no? Claro. Cuando las evidencias estaban hace rato puestas. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, a nosotros nos pasaba ya en el Gran Teatro Nacional en San Borja, que teníamos que, así como lo dice Estela, o sea, ir gestión tras gestión a poder sentarnos y establecer los criterios que iban a tener los funcionarios que veían el tema de autorizaciones para espectáculos culturales, para que no le pongan trabas a los promotores. O sea, llevábamos todo nuestro expediente que cumplía absolutamente todo y les tratábamos de hacer entender de que no era necesario que a cada promotor se le pidiera que llevara todos los planos, todos los certificados, todo, o sea, porque era un expediente así. Entonces, algunos funcionarios entendían y decían, bueno, sí, por un tema de también de dar facilidades y de optimizar nuestras propias gestiones, en el caso particular de GTN, ya no vamos a pedirles todo el expediente, sino lo específico del evento, ¿no? Pero cambiaba de gestión y había que ir nuevamente a hacer toda la explicación del por qué sí y el por qué no. Entonces, una de las deficiencias que se tiene en nuestro país es que no, mejor dicho, que existe mucho espacio para la interpretación de las normas, ¿no? Y no son no solamente normas, sino estamos hablando de, de pronto de falta de capacitar al personal que atiende, porque y a buscarle además, o sea, de parte de estos funcionarios, la quinta pata al gato, ¿no? Porque había muchos promotores que nos decían, ¿no? Ya hemos ido 3, 4 veces, nos observan tal o cual cosa, y nosotros le decíamos, pero ustedes están presentando como acaba de presentar el promotor anterior. Y lo que nosotros siempre recomendábamos era de que, por favor, si tienen una mala experiencia, hagan su reclamación, ¿no? A la misma municipalidad para que ellos puedan tomar nota y puedan cambiar sus procedimientos. Pero ¿qué pasaba? Que los promotores estaban tan cansados de tanta gestión que una vez que ya tenían su documento, se terminaban su función y se iban y hasta el próximo año, ¿no? Y eso nos denota también esto último, que no hemos sabido ir por los derechos de todos, ¿no? Siempre hemos de pronto trabajado mucho enfocados en resolver nuestro problema de la hora, del momento, y no en decir, bueno, esto no me parece, voy a dejar mi reclamación para que el que venga, ¿no? No le pase lo mismo. Eso nos queda como aprendizaje. Yo recuerdo muchísimo que siempre les decíamos a los promotores, porque nosotros, o sea, en el caso mío, como iba llevando la cuenta, ¿no? ¿Por qué tal promotor tiene tal problema? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Entonces yo ya tenía un récord, pero cuando nos poníamos a trabajar ya con la misma municipalidad, ellos nos decían, pero aquí nadie nos dejó una reclamación, nadie se ha quejado, todo está perfecto. Entonces faltaba ahí, ¿no? El apunte de, por favor, al promotor, si tienes algún problema, deja tu reclamación, ¿no? Eso nos va a ayudar a generar un precedente, el generar precedentes, ¿no? No teníamos, o sea, como sociedad no hay esa costumbre. Claro. Uh-huh. Es No, que no como hay. dices, a veces es muy desgastante en realidad. Y estas Claro, barreras burocráticas son muy fuertes a nivel nacional. Es más, legalmente hablando, hay un principio que se llama principio de informalismo, señores, por si acaso si tienen problemas en la municipalidad, que significa que las normas deben ser interpretadas a favor del usuario, claro. con el objeto de que no hayan barreras burocráticas, de que las formalidades no impidan el ejercicio del derecho del ciudadano.
siempre que no afecte a terceros, ¿no? Entonces, en base a eso, se pueden pedir las reclamaciones, dejar constancia, como comenta Analí, porque es muy importante justamente dejar esta constancia. Es cierto que si haces tú solo vas y haces tu reclamo, es como que no vas a generar muchas consecuencias porque a veces ni te responden, pero si es que después se quiere hacer un trabajo en conjunto, como lo comentaban, por ejemplo, Analí, que querían hacerlo, después queda un registro ya, queda plasmado algo. Claro. Y es muy importante lo que dicen ambas, ¿no? El hecho de que a veces hemos trabajado, nos hemos preocupado mucho por nosotros, pero no por hacer esta incidencia en conjunto, por todos unirnos, porque al final son políticas que van a afectarnos a todos y que acatándola una municipalidad va a tenerla que acatar otras y así va a poder ya quedar establecido, prescrito algo para nosotros, que normalmente somos un sector que está bastante invisibilizado. Así es. Ya, nosotros los seres humanos tendemos a instalar una idea, un pensamiento y no ponemos a actuar nuestro sentido crítico de las cosas. O sea, si tú vas a un restaurante y te atienden mal y te trajeron el plato con la mosca, o si vas a una clínica y estás en una emergencia con tu hijo y no tomaron atención, vas a reclamar. Si vas en el colegio, lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú das por sentado que la persona que te atiende en una clínica es un profesional, es un trabajador de la medicina, ¿no? O en la escuela es un profesor. No, entonces, ¿por qué si tú vas a la municipalidad a pedir la licencia de construcción, tú tienes que estar seguro que el que va a evaluar es un arquitecto y un ingeniero? Y son personas especializadas en hacer eso. Pero nosotros nos hemos acostumbrado y ese pensamiento lo hemos dejado, lo hemos instalado. Oye, el que atiende, el subgerente de cultura, no sabe nada de cultura. O sea, lo han puesto ahí porque no sabían dónde ponerlo. Probablemente, o sea, una vez a mí me respondió uno en Arequipa que lo habían puesto ahí porque lo habían castigado. Me muero. Entonces, es así. Y no voy a reclamar, o sea, quiero acá, o sea, estas son las normas y la persona que me está atendiendo tiene que interpretar las normas, tiene que saber cómo interpretarlas, sea del rubro que yo sea. Porque si está sentado ahí, conoce entonces mi sector, conoce cómo son los trámites, los manejos y cuáles son realmente las necesidades que tengo y cuáles son los requerimientos que me tiene que exigir. Pero no existe. Entonces, digamos, es como el interactuar con la persona. Yo lo primero que hacía era averiguar, ¿y qué has estudiado? ¿Qué hiciste? Y me ponía a hablar, pero mira, por poco me decía, vamos a almorzar, ya, para saber un poco más de cómo era internamente la movida. Y cuando me daba cuenta que esa persona no iba a resolver nada, entonces nada, no perdía tiempo y apelaba a un nivel Una más. instancia mayor. Una instancia mayor, ¿no? O Sí, menos nos ha tocado así, hacer pero lo mismo también. claro. O sea, y claro, Y dejar el reclamo, digamos, como dices, o sea, sí, es de todas maneras, es básico. es básico, es básico, porque es la única manera que van a ir, se van a ir modificando las cosas, ¿no? Porque si no existen evidencias, no, nada va a cambiar. No, no toman acciones. Sí, es muy cierto. A mí me pasó algo similar también, pero sí fue más bien con autoridades, yo no había dónde más subir. En alguna de las provincias de acá, no voy a decir cuál, fui porque quería armar un proyecto regional y todo eso, y fui a conversar primero, ¿no? Para ver también el interés de los gerentes municipales. Y en algunos sí era como que, ya, yo soy el gerente, pero habla con tal persona para que te ayude, ya va acá. Normal, por lo menos hay alguien encargado. Pero fui a una provincia y el gerente no sabía nada de cultura. Bueno, la gerencia era cultura y deporte. Cultura, turismo y deporte. Y solo sabía de deporte.
Y yo le dije algo como, en todo caso, para conversar con alguien que maneje el tema, para que luego le explique a usted o con el asesor del área, ¿no? No, no, cuénteme a mí, yo aquí manejo todo, pero realmente no sabía nada respecto a lo que es el tema cultural y no había nadie tampoco que sea como que su asesor o su trabajador o su dependiente como para conversarlo, no había tampoco nadie. Y ahí era como que desesperante porque ¿a dónde más ibas? Él era el encargado, no tenía a dónde más ir. Y fue como que ya está bien, ya tráeme todo en papeles, me dijo, tráeme todo en papeles y vamos viendo, vamos viendo. Y ahí, Stephanie, Pero frustrante, ¿no? sí, Y ahí hay un tema importante porque muchas veces se piensa, y se piensa mal, que en regiones no existe profesionales de cultura, ¿no? Muchas de las personas que toman cargos públicos lo hacen de espaldas a todo el sector y a todo el movimiento cultural de su región, ¿no? Entonces, este, muchas veces he visto, ¿no? En diferentes regiones que dentro de su organigrama eh, tenían este tipo de dificultades, como tú bien dices, está mezclado cultura, deporte, artesanía y N cosas más. Las fórmulas, como están, digamos, instauradas las gerencias de cultura, ¿no? O sea, en las municipalidades en todo nuestro país, son de los más, sui generis, ¿no? Las mezclas que se colocan y las formas. Entonces, ellos siempre decían que adolecían de personal capacitado que les pueda dar un soporte para que ellos puedan ejecutar bien sus planes, ¿no? Y, o sea, en un día hacíamos de pronto reuniones con los agentes culturales de su región, ¿no? Aquí están, pásense los teléfonos, ahora conversen, ¿no? Y ahora dense cuenta de que ellos los van a apoyar porque a ellos les interesa de que ustedes hagan bien su trabajo. Entonces, esa falta de comunicación muchas veces ha sido una de las barreras y es, me imagino, una de las barreras para que nuestro sector se potencialice, ¿no? exacto, exacto. Y también o sea, además del tema de la comunicación, el interés por parte de las mismas autoridades, ¿no? Es cierto, creo que no es secreto lo que voy a comentar, que con cada gobierno que entra, cambian los trabajadores, cambian las políticas, cambian las formas de administración. Y como comentaban ustedes, ¿no? Cada cambio es ir y nuevamente conversar y empezar de cero. Pero no solo es empezar de cero por el tema de que es un nuevo trato o una persona con nuevas ideas, sino que realmente a veces entran en cero, entran sin conocimientos, tanto desde el punto de vista administrativo como para saber cuáles son los requisitos, el procedimiento, la interpretación, sino también entran en cero con esta empatía y que también sería necesario y sería bueno capacitar a todo el personal de todas las instancias del Estado en realidad, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, ¿no? Generarles esta empatía para que puedan atender bien, con empatía al usuario, el que va, porque en realidad justamente el trabajo de ellos es captar tu problema de una u otra forma para ayudarte, brindarte una solución, pero normalmente a veces es como que quiero esto, ya no hay. Ya, pero ¿qué me puede dar otro color? No sé, tal vez no hay azul, un celeste. No, no hay celeste. Hay negro. Ya, pero hay azul con blanco, hay que combinarlo. No, no hay. Y es simple, a veces es un simple no, 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 no. Se parametran, ¿no? Sí, Justamente es cuando tú asumes el rol de funcionario público desde el balcón, ¿no? Y estás completamente alejado del sector, del quehacer, y no te metes el chip de que tú eres, cuando asumes un rol de funcionario público, eres un facilitador. Eres el Eres un servidor. y tienes que facilitar, y está en tu claro. responsabilidad que generar el mecanismo, las fórmulas que no están ahí, pero tienes que utilizar tu cerebro para crearlas. Entonces, Ajá. es bien frustrante cuando te enfrentas justamente a personas que no tienen la iniciativa de trabajar, ¿no? Yo rescato mucho, mucho la, digamos, la experiencia de una arquitecta
que fue prácticamente mi maestra en la vida profesional, que es la arquitecta Flor de María Valladolid, que ella, en serio, donde no estaban las normas, ella las generaba, las creaba, iba con sus planos, iba con sus cosas, a todas las instancias para sacar adelante sus proyectos. En el caso, por ejemplo, del proyecto de la muralla, o sea, imagínate este mecanismo en donde personas que no podían acceder a créditos financieros, se les generó esta modalidad de bonos, ¿no? En donde ellos con su trabajo pudieran pagar sus propias viviendas. Ellos se denominaron bonistas, ¿no? Se les hizo un préstamo desde la Caja Metropolitana de Lima, y el hecho de que además sean contratados por la misma municipalidad les permitía también ir abonando ese préstamo que tenían con la misma municipalidad, ¿no? Entonces, pero esas fórmulas no existían. Y además decían, estas personas no son sujetas a crédito. Entonces todo te decía que era imposible ese proyecto, que no ibas a lograrlo. Y personas que además, con todas las carencias que tenían y con todos los problemas que tuvieron, aportaron 1 millón de soles en la recuperación del Centro Histórico de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay voluntad, se pueden lograr cosas. Sí, sí, en realidad sí, todo depende de la voluntad. La voluntad, ¿cuál es el interés? De un lado y del otro, ¿eh? Sí. Eso también, eso es lo que también se ve, ¿no? O sea, ya tenemos una clase política que ya está totalmente desvirtuada, ¿no? O sea, yo ya he muchos gobiernos, más que los que han tenido. y sí puedo ver una involución total. Uf, tremenda. O sea, antes de escuchar los debates en el Congreso, cuando yo tenía 18 años, me acuerdo a mi profesora de Economía y Política, de Economía, porque esto no lo vemos más desde el gobierno de Fujimori, los colegios no lo tienen más. Entonces, ella nos obligaba a escuchar eso, porque lo pasaban por la radio. Y eran unos debates increíbles, ¿no? Ahora nada. O sea, no, la gente más incompetente, no sé qué tanto, no sé por dónde debería ir la lucha, ¿no? Claro. Y además hay un punto importante, creo, ¿no? Al no tener estos requisitos, estos parámetros de suficiencia y de capacidad, hacen de que estas personas se llenen de muchísimos asesores, que además vuelve cada vez más burocrático y más lento todos los procesos. O sea, sinceramente ahí hay un punto muy importante para poder observar. Y la importancia desde nuestro lado, digamos, desde la sociedad civil, de ser un conjunto bien informado, con las ideas muy claras, organizados, es sumamente necesario, ¿no? En este momento, por ejemplo, organizados. ¿no? Claro, que estamos pasando por esta coyuntura, se ve cómo de esta manera nos podemos compartir información, podemos llegar a acuerdos, cada uno no pelea sus batallas de forma individual, sino todos en un solo norte, ¿no? Empujando todos juntos. Y es una gran lección, y creo que por ahí está el camino, ¿no? Si queremos generar cambios de fondo. Porque también del otro lado, de pronto cerrar los ojos o decir ya no se puede más, tampoco no va a ser la solución, a menos de que, digamos, agarramos las maletas y nos vamos a otro lado, ¿no? Que tampoco no es la solución,
porque No, porque va a dar coronavirus en cualquier lado. además porque creo que finalmente Sí. todos llevamos un amor muy grande por nuestro país y sabemos que Lima no es el Perú, que hay mucho por hacer, y que realmente los que apostamos por quedarnos acá es porque realmente tenemos fe que de alguna u otra manera podemos impactar positivamente. Claro, Creo que justamente una amiga, ¿Mm? perdón, Sí, lo que sí, comentaba Nelly, justamente una amiga hacía un post en sus redes sociales donde hablaba justamente de este patriotismo de 22 de julio y mencionaba que no solo es el saludo a la bandera, ¿no? Sino hacer esto, el trabajo por y para tu país, generar acciones en pro de lo que es tuyo. Por ejemplo, ella comentaba que había viajado a China, si no me equivoco, y que allá sí hay personas que salen de su país, pero salen a estudiar y regresan a ser patria. Y regresan para que, obviamente, cada país tiene sus limitaciones, sus pros, sus contras, pero ella captaba eso, ¿no? De que las personas de ahí salían y regresaban a ser patria. Igual sería muy bueno si eso pasara acá, ¿no? Salir y y regresar acá a Perú para mejorarlo, para ir mejorándolo poco a poco, trabajar en su mejora. claro. Siempre y cuando tengas también las condiciones también, pues, ¿no? Si hay gente Ay, que otra. viaja realmente es porque busca y aspira a otras condiciones, o sea, tiene sueños de realización. Sí, Ujú. también. Y que acá no Y los puede lograr. esos son los sueños que desde un Estado deberían atenderse, ¿no? Pero este momento que vivimos es como que remueve todo, ¿no? Remueve absolutamente todo, a todos los niveles. Desnuda, no solamente desnuda a un Estado, las deficiencias, ¿no? Nos desnuda a nosotros mismos en lo cotidiano, con la relación con el amigo, con la familia, con el trabajo. Es, es decir, hay que ponerse listo para el cambio, ¿no? Es un cambio que de alguna manera mmm, todos lo queríamos, no así, no, no No de pagando esa de, forma. no de esta forma, ¿no? No de Ujú. esta forma. Pero creo que esto va a ocasionar realmente un cambio de cabeza y de corazón también, ¿no? Definitivamente. Ya el hecho, porque este virus tiene un comportamiento como cualquier otro virus con una diferencia. En este virus no solamente está afectando la salud, sino está afectando nuestras estructuras sociales. Ya el distanciamiento social ya es un cambio profundo, entra profundamente en nuestras estructuras de comunidad, de sociedad, ¿no? Porque va a tener que pasar algo, ¿no? No sé qué, no sé qué. Eso es lo que más a mí yo me la paso escuchando, leyendo, conectarme a todo seminario, webinar, lo que fuera, o sea, para encontrar alguna ruta que me permita ver cómo contribuyo mejor al cambio conmigo misma, con mi entorno más cercano, que es mi familia, y con mi tarumba, Ujú. y con toda la comunidad que está con la tarumba, que la ha seguido, que hemos influido, que hemos impactado también, ¿no? Este, ¿cómo, cómo abandono? O sea, no puedo decir, bueno, ya, ok, yo finalmente ya me puedo jubilar y chao, ¿no? Pero tengo tengo una, tengo una esperanza, ¿no? Tengo Ujú. muchísimas esperanzas en realidad, tengo muchísimas esperanzas.
pero también con esa esperanza tiene que haber un sentido de lucha por la sobrevivencia, por esto, porque vamos a tener que dejar muchas cosas, vamos a tener que dejar, o sea, nos vamos a tener que despegar de cómo vivíamos, de cómo hacíamos, ¿no? O sea, por más que este virus se encuentre la vacuna, ya llegamos a ese punto, ¿no? Y si pensamos en qué cosas en el mundo nos están afectando, también es lo que hablábamos al inicio en este encuentro, que es el calentamiento global, ¿no? Uh-huh. Que, sí, son nuevas formas de pensarlo todo, y que además han sido problemas que siempre le hemos tenido, pero nunca le hemos puesto atención. Exactamente. Y yo creo que como el rol que cumplimos como artistas, como hacedores de la cultura, ¿no? Creadores de esto, gestores de este importante componente en el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier sociedad, en el desarrollo humano, ¿no? Tenemos que abrirnos a todo. O sea, tenemos que cambiar chip. Yo cuando estábamos en una reunión, no recuerdo qué, no sé si en salas o en interconexiones. Ya no sabemos. Una de tantas, de todas. Decía, oiga, chicos, no perdamos el sentido de urgencia. Pero es que el sentido de urgencia no está en que hoy el ministerio haga determinada cosa. El sentido de urgencia está más allá, el ministerio, no sé, yo a rato ya veo al ministerio como decir, ¿qué pueden hacer frente a esto? Si seguramente adentro están viviendo la misma encrucijada, el mismo dolor que estoy viviendo yo. Entonces, creo que habría que, no sé, hablar de todo, no solamente de medicina, habría que entrar a la filosofía, habría que entrar muchísimo a la historia, habría que tantas cosas más, ¿no? Habría que entender mucho más de qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Porque definitivamente si nosotros miramos el ciclo de nuestra vida, solamente el ciclo de nuestra vida, y retrocedemos a analizar las crisis personales que hemos tenido y de cómo hemos salido o hemos superado esas crisis, siempre nos han dejado en un puerto mejor, con mayores aprendizajes, más grandes, más fuertes, ¿no? Entonces, definitivamente, esto también nos va a provocar eso. Pero igual que una crisis, como bien lo fundamentaba Marx, oye, te vas al fondo, una crisis te lleva al fondo, así, a tocar la mierda, y el que sale, sale, y el que no sale se queda ahí. Entonces, claro, entonces tenemos tarea enorme, pero es una tarea que también la vida nos brinda, ¿no? Que este momento nos brinda. Y que probablemente nos ha agarrado desprevenidos totalmente. Al principio decimos, bueno, ya 15 días de cuarentena, ya vacaciones, ¿no? Y después va tomando una dimensión que ni siquiera podemos dimensionarlas en nuestra cabeza como para tener una visión de futuro, ¿no? Claro, para poder organizarse. Para poder, ¿no? Y decir es nuevo también. ¿Qué es primero, qué es después, que ya suelto esto? Yo vengo soltando muchas cosas ya. Suelto. Mira, para empezar solté mi pelo, me lo corté. como un ritual también. Claro, o sea, claro. Y busco maneras de generar también cambios en lo cotidiano para que me prepare al cambio real que se viene, porque nosotros estamos padeciendo esto ahorita nomás, en la última década, en el 2009, o sea, virus, el ébola, la gripe española, bueno, fue en el
18, pero ya, ok, pero, pero se viene con todo esto una cosa muy distinta. Muy distinta. Para complementar un poco, desde mi quehacer de arquitecta, por ejemplo, siempre está el cuestionamiento si me oriento o regreso hacia la arquitectura propiamente, o si voy hacia el teatro, hacia la gestión cultural, y de pronto yo salgo también, me encuentro en febrero, marzo, tratando también de ver hacia cuál de las dos vertientes le doy énfasis si de pronto llega esta crisis. Y dije, bueno, voy a poner a disposición, ¿no?, los saberes, la experiencia, algo ayudará, algo aportará, algo se creará. En el camino de pronto me encontraba desarrollando protocolos, ¿no?, para reactivar salas, para reactivar, ¿no? Y en una de las tantas amanecidas me encuentro con 2 arquitectos más que también venían con la misma, el mismo cariño, las mismas amanecidas, ¿no?, también tratando de aportar. Y digo, qué riqueza que existe. Seguro que así como hay 3 locos que están tratando de poner sus conocimientos al servicio, deben haber muchísimos más. Yo recuerdo que en la primera fase seguíamos mucho las conferencias del Colegio de Arquitectos muy atentamente porque se decía, ¿no? Bueno, vamos a hacer los planteamientos desde este colegio para que se puedan, para que puedan ser tomados en cada una de las etapas de reactivación de cada sector, y con mucha tristeza veía de que nunca se tomaba en cuenta el tema cultural, y ponía mis preguntas, y llamaba, y ofrecía, ¿no?, que podemos, que podemos apoyar, ¿no?, que podemos dar construir una mesa de trabajo, ¿no? Pero no hubo eco. Sin embargo, hemos coincidido varios arquitectos que tienen esa misma preocupación, ¿no? Y que con con muchas horas de investigación, de propuestas, diseños, estamos en este fluir y en pensar y en generar soluciones y propuestas para que esto que se nos viene ahorita como una, yo ni le quiero llamar nueva normalidad porque hasta miedo me da, sino esta experiencia de lucidez, porque es un darte cuenta en dónde estás, cómo estás, qué frágil eres, cómo te tienes que relacionar, qué no has hecho bien, qué tienes que hacer mejor. Y nos damos cuenta de que uno de los puntos que carecemos y en donde le tenemos que dar mucho punche es en el fortalecer los procedimientos y los procesos que tiene en el caso de infraestructuras, cada infraestructura, para poder responder rápidamente a este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos dentro de nuestra mentalidad instaurado este chip de tener procedimientos, tener los procesos bien marcados, podríamos simplemente utilizar el punto de una respuesta contra agentes biológicos. Así como cuando nosotros, o sea, igualito, ¿no? Cuando dice contingencias pueden ser incendios, pueden ser sismos, pero también pueden ser agentes biológicos, que nunca lo hemos planteado, ¿no? Pero lo podríamos haber tenido ya instaurado. Entonces, claro, hacia eso nos está enrumbando toda esta coyuntura, a ser mucho más conscientes de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y cómo tenemos que construir y fortalecernos, y aunque nos dificulte ser mucho más formales, ¿no? Y estructurar mejor todos nuestros procesos. Y al hablar de estructurar no me refiero a hacerlos muy cuadriculados, sino simplemente a tener, en otros países se llama prevención. O sea, tú aplicas, y utilizas mucho esa palabra, utilizas tal protocolo ante tal problema. Simplemente sacas de tu manual y empiezas a correr. Pero acá estamos en pañales, ¿no? Y es algo que tenemos que corregir desde ya y presionar para que eso no se quede solo como una solución aislada, porque probablemente hay infraestructuras o instituciones que siempre vienen trabajando así, pero que no es el común.
Y ahí hay un trabajo mucho más grande adicional porque es el cambio de pensamiento. Muchos, lo aseguro, estamos obviamente con las dificultades pensando en el resolver el hoy, resolver el mañana, y no tenemos ese pensamiento de proyección, ¿no? Y muchas de las personas piensan que además también tienen la vida comprada y no sabemos, acá nos ha dado una cachetada de aprender de que nosotros en un momento estamos aquí y mañana no, y tenemos que de pronto construir en sociedad y no solamente pensar de forma individual. Hay un cambio de pensamiento muy fuerte que se debería ya empezar a tomar en consideración. Sí, que tiene, ahí es donde yo le pongo el sentido de urgencia. Aquí tiene que haber un cambio de pensamiento. O sea, ya no puede ser sesgado. Y cuando uno rompe con el sesgo de lo que uno piensa, de la opinión que tiene, una manera de hacerlo es escuchando otras cosas, otros discursos, otras personas, otros círculos, porque si nos mantenemos en uno mismo, ahí nos instalamos en un círculo vicioso, ¿no? Que probablemente, sí, no digo que no nos enriquezca, claro que nos enriquece, pero incluso para abonar a ese proceso de enriquecimiento, ya se me traba esta hora la lengua, hay que buscar otras cosas, hay que buscar otros saberes. O sea, el desafío que nos pone este momento, la vida y esas circunstancias, nos está cuestionando nuestros saberes, nos está cuestionando nuestro pensar, porque no sabemos qué va a pasar, ni qué hacer. Dejo, cancelo, no cancelo, lo mantengo, no lo mantengo, digo, no digo, me voy para otro lado, cierro la puerta, no quiero escuchar nada más, no sabemos. Pero entonces tenemos que alistarnos para esa búsqueda, para la exploración, para buscar en nosotros, buscar en el otro, buscar. Y de hecho, porque eso tiene que va a generar pues un cambio, ¿no? O sea, y tener temor a la nueva normalidad es totalmente normal. Pero una cuestión de vencer miedos, ¿no? O sea, para mí el ejercicio de vencer miedos me lo ha dado el circo, realmente, ¿no? Eso, ¿no? O Completamente. sea, en un ejercicio constante de vencer el miedo, ¿no? Y vencer un miedo es liberarte, ¿no? Liberarte. Y el otro día pasé por una librería que tenía un libro, o sea, cerrada la librería, hace como un mes y medio, pasé por ahí y miré un libro que decía, como una frase de Stravinsky, que decía, mientras más me limito, más me libero. Y dije, qué contradictorio eso, ¿no? Y se me quedó ahí, mientras más me limito, más me libero. O sea, y empecé a buscar por qué eso, incluso lo googleé y ¡pum! Encontré. Y claro, tiene que ver con que mientras más focalizo, ¿no? El límite, focalizo ahí, ya, voy a eso, ¿no? Y en focalizar te liberas. Es como cuando tienes que hacer una improvisación teatral en 1 metro cuadrado, ¿me entiendes? Y no se vale hacer un gesto con la cara. Entonces te limita, pero al mismo tiempo te libera, no sabes la cantidad de cosas que libera de tu expresión. O sea, va más o menos con esa metáfora, la pongo también como de repente puede servir para aplicarlo en este momento, ¿no? El sentido de urgencia, el de focalizar y el de cambiar sesgo. O sea, mi sesgo era y a ver, ¿qué me pasaría si busco otro, no?
y escucho otras escuchar. y lo escucho con un sentido crítico, no de negación, porque también nos acostumbramos mucho de que ya el pensamiento que yo tengo, entonces todo lo demás niego, No no es. existe. No, existe, pero no lo es, Así ¿no? es. Hay Ujú. error. Pero no, o sea, de repente por ahí, para mí ese es el sentido de urgencia en ese momento. O sea, cómo realmente abrimos nosotros la cabeza y para salir del hoyo y para que nos encuentre preparados, saludables, para hacer una transición a esta nueva realidad sana, sana, sobre todo que nos encuentren sanos, ¿no? Eso. Mm. Esto es lo Nos más. quedamos con esto, ¿no? Con que dos cosas. Tenemos que empezar con uno, primero con nosotros, nosotras mismos, para poder proyectarlo y mientras más me limito, más me libero. Así es. Trabajar así, Ahora enfocarse. sí, sí, exacto, Disciplinadamente. enfocándonos. Ya vamos dándole cierre a a este conversatorio del día de hoy. Quiero agradecerle a las dos. Ha sido una muy hermosa entrevista. Bueno, lamentablemente no lo hemos podido transmitir en vivo, pero mañana va a salir en directo, creo que se dice, a través de nuestro Facebook Live. Eh, Nada, muchas gracias a ambas, agradecerles por este tiempo. Sé que las agendas están súper full, salen de una reunión para entrar a otra y después salen y entran a otra y la familia y los hijos y todo. Pero muchas gracias, la verdad, por haberse dado este pequeño tiempo con nosotros y habernos apoyado en este espacio, en nuestro humilde hogar. Unas palabras finales de ambas, por favor, para nuestro público del Centro Cultural Escenarios que nos está mirando mañana. Bueno, ahora yo primero agradecerte, Stephanie, agradecer a Arturo, me ha sido un gusto conocerlo ahora y desearles lo mejor y que me encantó estar en este espacio, compartir con Analí, contigo, con Arturo, con los que han estado escuchando y con los que van a escuchar. Este, creo que es importante esto de intercambiar ideas, pensamientos, por más disparatados que nos parezca, o por más confusos también que los tengamos, ¿no? Es, y ver estas circunstancias también con esperanza de que por fin puede venir un cambio que siempre hemos querido tener, que siempre lo hemos buscado. Entonces, que nos encuentre sanos en ese momento. A ese Gracias, cambio. Estela. Ujú. Analí. Sí, sí. Yo estoy encantada, encantada. Te agradezco, Stephanie, también a Arturo, estar acá, compartir con ustedes, escuchar a Estela, una maestra siempre. Escucharla siempre te ayuda a abrir la mente cada vez. Es un placer siempre. Eh, Hemos coincidido en diferentes redes, en diferentes espacios y la lucidez de sus comentarios, de sus intervenciones siempre han estado ahí presentes. Este, Gracias también, Stephanie, porque yo soy muy digamos, de perfil bajo, no me gusta estar frente a cámaras, siempre he estado desde el otro lado, y eso también me ayuda un poco a retarme, ¿no? A asumir nuevos desafíos, y bueno, te agradezco por eso, compartir acá con todas las personas que se conectan a este espacio, siempre un mensaje de fortaleza, porque se necesita mucha fortaleza para atravesar y transitar todos estos caminos, pero siempre, o sea, tener muy en claro que nunca existe fracasos, siempre hay aprendizajes. Entonces, eso es sumamente importante, integrarlo y transitar con confianza, ¿no? Porque siempre va a haber una nueva puerta que se va a abrir. Muchas gracias a ambas nuevamente, gracias a todo el equipo de producción del Centro Cultural Escenarios, especialmente a Arturo, que es nuestro director, productor,
asistente de cámaras y todo. Gracias también, quiero aprovechar en agradecer a nuestros auspiciadores. Tenemos 2 auspiciadores, que es Chilot Brand eh, y Reciclados Teatro, que son una empresa y un teatro que nos apoyan desde el inicio con este espacio, con este proyecto que tenemos. Agradecerles a ellos también por colaborar, por apostar por nosotros, invitar a las personas que nos están viendo a que puedan realizar sus donaciones a nuestro YAPE, a nuestro PLIN, o que si desean ser auspiciadores del programa del Centro Cultural, también pueden comunicar ese número. Y comentar este programa, cerramos esta primera temporada, nos vemos dentro de 3 o 4 semanas y con una segunda temporada de este conversatorio. Nuevamente, gracias a ambas, de verdad su tiempo ha sido muy alimentador, enriquecedor conversar esta noche con ustedes, y un abrazo a la distancia, y hay que seguir adelante con mucha fortaleza, enfocándonos. Un abrazo, ya vendrá el abrazo. Así es. Tenemos en agenda el abrazo. Un abrazo.